Hola, bueno, seguimos con la reflexión filosófica, la modernidad, la pedagogía, cómo interviene de alguna manera en la necesidad de pensar lo educativo en la modernidad. Si nosotros hacemos un recorrido, podemos decir que la modernidad en estos tres órdenes, económico, político y científico, va estructurando un nuevo orden. De hecho, modern significa, viene ahí del latín nuevo, ¿sí? Un nuevo orden. Este nuevo orden tiene que ver con una sociedad de clase, o sea, bien diferenciada entre unos pocos que tienen el capital y otros que tienen la fuerza de producción, ¿sí? Unos pocos que tienen el poder y los otros de alguna manera que pujan por sus derechos, y también unos pocos que concentran el saber, positivismo, y de alguna manera lo otro queda relegado, queda en segundo plano, como superstición, como mera experiencia, como intuición, como una especie de saber confuso que no nos conduce a ninguna parte. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, nos va a aparecer el orden pedagógico. Entonces, acá seguimos a Durkheim, ¿sí? Acá tenemos un textito de Educación y Sociedad de Durkheim. Y él, fíjense, me voy a poner un poquito lejos para que dé la luz, pero fíjense lo que nos dice, o sea, lo que nos va a decir Durkheim, que antes no era necesario la reflexión acerca de la educación, ¿sí? Lo que llama pedagogía él. ¿Por qué? Porque de alguna manera el saber se jugaba en la relación padre-hijos, ¿sí? En el ámbito familiar. Ahora, como la sociedad se complejiza ideológicamente y prácticamente, es necesario de alguna manera generar un dispositivo, una forma por decirlo así, de homogeneizar, ¿sí? Un sujeto común que pueda vivir en esta sociedad compleja, ¿sí? Entonces, mientras que en las sociedades medievales o antiguas ese saber se conjugaba en el ámbito doméstico, ahora en la modernidad, en esta complejidad, en este nuevo orden, se va a pensar un dispositivo o la educación con una gran relevancia. Entonces, fíjense lo que nos dice. En resumen, lejos de que la educación tenga como objetivo único y principal el individuo y sus intereses, y acá echa por tierra esta idea de que ¿para qué educamos? Educamos para la felicidad de los individuos, para un futuro, bla bla. No, Durkheim nos dice de entrada, no tiene nada que ver la educación en la modernidad con los intereses del individuo. Dice, ella es ante todo el medio por el cual la sociedad renueva perpetuamente, reproduce su propia existencia. Dos clases. La sociedad solo puede vivir si entre sus miembros existe suficiente homogeneidad, fijando por adelantado en el alma del niño las similitudes esenciales que supone la vida colectiva. Listo. Cerramos pedagogía en la modernidad con esta frase, nos vamos a dormir y entendimos todo, ¿sí? O sea, acá de alguna manera hay que moldear al sujeto para que pueda vivir en nuestro nuevo orden. Entonces, la pedagogía, la reflexión educativa, ¿sí? Para mí, la pedagogía tiene un componente filosófico, y esto lo voy a recalcar. O sea, la pedagogía para mí es la reflexión filosófica de la educación, es la pregunta del por qué y el para qué educamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que Durkheim después de Durkheim, pareciera ser que la pedagogía toma más que nada el lenguaje de la sociología, ¿sí? Entonces es necesario, por momentos, pensar una filosofía de la educación, como lo hace Cohen, Serlet y demás. Pero para mí, una cuestión subjetiva, la reflexión filosófica de la educación igual pedagogía, ¿sí? Bueno, en esta línea por ahí también lo piensa Rancière, Méry, Simon Machelen, bueno, acá en Argentina Alejandra Virgin. Bueno, volviendo a nuestro tema, nosotros decimos que la modernidad queda estructurada así, llena de tensiones, de complejidad, pero la podemos entender en estos tres órdenes, en estas dos clases. Entonces, pensemos lo que nos dice Durkheim. La pedagogía va a ser la encargada de ir preparando este cuerpo para que pueda vivir, ser parte de esta sociedad con nuevos intereses, ¿sí? Acá Lyotard va a decir que como que hay como cuatro grandes relatos, ¿sí? Relatos en el pensamiento
estructuralista y postestructuralista tiene una fuerza grande. El relato es el principio ordenador, así como el discurso, ¿no? Entonces, hay 4 grandes relatos, que es el cristianismo, el capitalismo, la ciencia, ¿sí? El positivismo y el comunismo. ¿Sí? Estos 4 grandes relatos van a ir de alguna manera modelando el cuerpo, el cuerpo del pequeño, adelanto, el cuerpo, para que pueda vivir acorde a la sociedad pensada, a la sociedad soñada, va a decir Nardowski, ¿sí? Yo ahí les voy a dejar el capítulo 1, el libro de Nardowski lo tenía, lo presté y nunca volví. Pero bueno, acá les dejo una fotocopia que tengo, todo trabajadito, miren. Hagan captura de pantalla y copien mi resumen. No, lean ustedes. Entonces, tenemos esta sociedad soñada, esta sociedad de clases, en donde unos tienen el capital y otros tienen la fuerza de producción. ¿Cómo podemos hacer para que esta gente de alguna manera pueda vivir en esta sociedad? Y bueno, entonces inventemos un dispositivo que de alguna manera domestique, fíjense, domestique a este cuerpo. Perfecto, entonces tenemos un dispositivo que viene del mundo antiguo y del mundo moderno, que es la escuela. Perfecto, traigamos la escuela. Ahora la pregunta es, sujetos adultos, porque a la escuela iban sujetos adultos, ¿no? ¿Son fáciles de domesticar en la escuela? Imagínense, nosotros con 20, 30 años, 40 casi yo, ¿me podría bancar a la señorita Marta? No tengo nada contra la señorita Marta, ¿no? Pero ¿me podría bancar el discurso de una maestra que me viene a enseñar, que viene a condicionar mis conductas? Y es muy difícil eso, es muy difícil. Podría de alguna manera someterme a la rigurosidad del tiempo y los espacios que me propone la escuela, y es muy difícil. Entonces, acá surge algo recontra interesante, ¿sí? Algo recontra interesante, que es pensar un cuerpo que sea susceptible a esta maleabilidad, ¿sí? Pensar un cuerpo que se deje moldear, se deje, ¿no?, echar manos. Entonces, no existía este cuerpo en la historia. No existía la infancia. Fíjense la palabra que digo ahora, infancia, y ahora quizá la pongo acá, infancia. Entonces, ahí viene todo el discurso pedagógico que viene en la antigüedad acerca del... Bueno, para San Agustín eran sujetos del mal, por eso había que bautizarlos antes, ¿sí? Entonces, el niño, la niña era sujeto del mal. Si nosotros leemos algunos escritos, no me acuerdo si era Tácito, el historiador del mundo antiguo, decía que aquellos niños deformes o que tengan problemas en su conducta es mejor tirarlos a un pozo, al desecho común. Entonces el cuerpo del niño no era considerado como lo consideramos ahora. Entonces es necesario ir generando un relato que tome a ese cuerpo, a ese pequeño adulto, ¿sí?, y lo ponga no en un lugar de un adulto en tamaño mini, sino en un lugar diferente. Y eso va a ser de alguna manera lo que van a empezar a hacer personas como Locke y como Rousseau. Rousseau, en un libro recontra interesante pero muy largo, el Emilio, que debe estar por ahí atrás mío, no lo quiero ni recordar, propone de alguna manera una construcción de la infancia. El Emilio es un niño ficticio que va a ir creciendo y Rousseau va a ir contando en 5 libros de qué trata un poco la vida y cómo tratar ese cuerpo, ¿sí?, ese cuerpo del niño. Entonces, acá tenemos, fíjense, la modernidad que crea una sociedad nueva, tenemos la modernidad que toma una estructura vieja, ¿sí?, una estructura pensada para el ámbito hogareño y la tira a la masividad social, que es la escuela, y también genera un cuerpo para que entre en esa escuela, que es la infancia. Esto es interesantísimo, o sea, saber de que por un lado nosotros tenemos un cuerpo y por otro lado tenemos una construcción cultural, ¿sí? El cuerpo sería el dato biológico, el niño, la niña, le niñez,
¿sí? Y la construcción cultural que hacemos nosotros son los significados y sentidos que le agregamos a ese cuerpo, ¿sí? Que es la infancia, o las infancias, decimos ahora en la posmodernidad, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, así como nosotros pensamos en género, por ejemplo, pensamos que hay un sexo, que es el dato biológico, y después construimos el género, que es los sentidos culturales y sociales, históricos que le damos a ese cuerpo. Bueno, así podemos predicar también lo mismo de este cuerpo que es el niño de la infancia. ¿Se entiende esto? Entonces, el trabajo de Rousseau de alguna manera es construir estas notas constitutivas de la infancia que nos llegan a nosotros. Yo les pongo un ejemplo. Imagínense que yo tengo un hijo. Entonces, a ese hijo, ustedes me dicen, profe, ¿y dónde está su hijo ahora? No, ahora lo fui a llevar a la panadería porque está laburando 4 turnos, tiene 6 años y él se dedica a hacer pastelería fina porque tiene muy buena delicadeza en sus manos. Ustedes van a decir, profe, usted es un cínico, ya vamos a la defensoría de la infancia y te denunciamos por explotación infantil, esclavitud y bueno, y un montón de cosas más. ¿Por qué tenemos esa sensibilidad? Y porque a lo largo de la historia en Occidente se fue construyendo esto y un poco el armador o el que le puso palabras a esto fue Rousseau. Fíjense, el cuerpo del niño es un cuerpo inacabado, ¿sí? Es un cuerpo moldeable. Entonces, sobre ese cuerpo inacabado, Rousseau va a decir, bueno, ese cuerpo es distinto a la vida adulta. Lo primero que tenemos que entender es que el cuerpo de la infancia, ¿sí? Es algo distinto, ¿sí? No es que de alguna manera es distinto porque tiene menos intensidad, sino porque es otra naturaleza. Filosóficamente hablando sería algo diverso. Algo diverso significa algo que tiene otra sustancia, ¿sí? Es como decir, de alguna forma, la relación entre un bichito canasta y una mariposa, ¿sí? Sustancialmente son distintos. Después metamorfosea ese bicho canasta en mariposa. Bueno, los seres humanos somos algo como eso, ¿sí? Para Rousseau, los seres humanos nacemos niños, ¿sí? Y nos convertimos en adultos. Un poco lo que dice Méry Rancière, o sea, el hombre no está al inicio, ¿sí? El hombre en el sentido de la humanidad, el ser humano no está al inicio, sino que, como decíamos al comienzo, somos un ser incompleto y concluso inacabado. Pero bueno, acá Rousseau le da otro matiz, es una etapa natural, distinta, ¿sí? Saint-Exupéry dice, nacemos niños, ¿sí? Y nos transformamos en adultos, cambiamos. Entonces, es una etapa natural, y entonces si es una etapa natural, dice Rousseau, ¿cómo hay que tratarla? Y con respeto y cariño, ¿sí? Con respeto y cariño. Entonces, es una etapa natural, ha de ser amada y respetada, dice Rousseau, ¿sí? Y dice, y bueno, está bien, perfecto, la tratamos con respeto y cariño. ¿Y qué otra cosa más? ¿Cómo, de alguna manera, cómo aprende? Y bueno, dice Rousseau, aprende mediante el juego y la experiencia. ¿Qué significa esto? Es que cuando mi hijo, le reclamo a la madre, cuando le sirvo el fideo se pone a jugar en el plato. Y esto no va. Entonces, es una etapa natural que aprende mediante el juego y la experiencia. Le digo, no toques la pava 30.000 millones de veces y hasta que no la toca no se da cuenta de lo que es el calor. La experiencia es aquel momento donde los seres humanos utilizamos los sentidos para incorporar saber. Entonces, lo lúdico, lo sensual en el sentido etimológico, sensus, sentido, entonces es una etapa natural, aprende mediante el juego y la experiencia, ha de ser amada y respetada. Y acá Rousseau tira una que es tremenda, ¿sí? Es heterónoma, ¿sí? Mientras que los adultos y un poco el ideal, ¿sí? Del justnaturalismo, que es o el iluminismo, por decirlo así, francés y alemán, es la idea de que el ser humano es, porque es autónomo, es libre por su razonamiento y por su voluntad. Los niños son heterónomos. Hetero, otro, nomos ley, necesita que otro le paute la acción.
mientras que los seres humanos adultos somos autónomos. Yo, nomos ley, yo me doy mi propia ley. O sea, los niños necesitan un adulto, un referente. Y acá dice Rousseau, para que la infancia sea infancia no basta con los padres. No basta. Me di cuenta, dice Rousseau, de que a Emilio lo tiene que educar alguien que sea especializado en educación y siente un poco las bases, que también las sentó Comenio, de lo que es la profesionalización del docente, ¿sí? Del tutor. O sea, no basta con ser un anciano y haber acumulado saber, sino que ahora, como empezamos a ver en el orden científico, basta con adquirir ciertos conocimientos que me garanticen la efectividad de mi educación. Igual docente. El docente es aquel que tiene conocimientos de no solamente de su área, sino de cómo aprenden los demás y cómo proponer una enseñanza a ese aprendizaje. Volvemos. Es una etapa natural. Ha de ser amada y respetada. Aprende mediante el juego de la experiencia. Es heterónoma. Es una etapa natural. Es heterónoma. Y lo otro que nos dice Rousseau es inocente e ignorante. La inocencia y la ignorancia pareciera ser que son dos datos constitutivos de la infancia. Inocente, o sea que no distingue, ¿sí? No distingue las consecuencias que de alguna manera de sus acciones en relación a la moralidad. E ignorante es que no distingue entre la verdad y el error, ¿sí? ¿Me explico? Los seres humanos, los adultos, somos seres morales y éticos porque distinguimos el bien y el mal y optamos por el bien. Bueno, eso no lo vamos a encontrar, dice Rousseau, en la infancia. Eso no está en la infancia, ¿sí? Es inocente. Hacen las cosas con un sentido distinto a la de la adultez y es ignorante porque de alguna manera no tiene la facultad desarrollada del intelecto para poder distinguir entre si Papá Noel existe o no existe, ¿sí? Y no voy a definirme acerca de ese tema, no quiero entrar en conflicto, sé que muchos de ustedes han sostenido la existencia de Papá Noel y los Reyes Magos, sé que otro tanto no, y no voy a extenderme más en esta, soy una especie de mediador entre esas posiciones. Bueno, para ir cerrando, la propuesta esta, tenemos la modernidad de un nuevo orden con nuevos intereses, tenemos la escuela, un dispositivo que era pequeño, que formaba parte para un 2%, ahora se relanza toda la sociedad y tenemos ya un cuerpo para la institución escolar que es el niño. Bueno, un poco el capítulo 1 que les voy a dejar en Nardowski es para que nosotros leamos bajo una mirada más Foucaultiana, así inspirada en este libro. Nardowski se inspira en este también, El poder, una bestia. Entonces, vigilar y castigar. Entonces ahí se van a encontrar con una reflexión bien filosófica, ¿sí? Con ribetes sociológicos, pero bueno, somos amigos también de la sociología, y para pensar este movimiento, esta apuesta, ¿sí? Esta que la modernidad pone toda la carne en el asador para gestionar, dice en un momento, la escuela es ese momento en donde la sociedad va cumpliendo ese sueño, ¿sí? Ese sueño, ese anhelo que tiene, ¿sí? Acuérdense que Durkheim decía, o sea que de alguna manera la escuela homogeniza, nos dice a todos cómo tenemos que ser y selecciona, ¿sí? Vida profesional, vida laboral. Entonces va a quedar un breve paso por Comenio, lo vamos a mencionar también, es muy interesante Comenio. Va a quedar un breve paso por La Salle, pero acá más o menos presentamos un poco las categorías para pensar la modernidad. Bueno, les dejo un abrazo grande y en breve nos encontraremos.